Vamos a hacer el comentario de texto número 19, la Constitución de 1978. La tenéis en los apuntes y vamos a empezar primero por la clase, primero a leerlo, evidentemente. Ahora no vamos a parar a leerlo, pero es fundamental que os leáis el texto, porque de esa es la única manera en que podéis hacer bien el apartado de las ideas principales. Clasificación del texto. Nos encontramos ante un texto de naturaleza jurídica. Es una constitución, es una ley. Por tanto, este tipo de documentos son de naturaleza jurídica. Fuente histórica primaria. No hay que explicar más, ¿no? Claramente, las constituciones, las leyes son fuentes históricas primarias. De contenido político. ¿Por qué? Porque en sus artículos se desarrolla el nuevo modelo político de España. Lo identificamos claramente, además, porque os pueden poner el título. Últimamente hemos visto que os van a poner el título. Boletín Oficial del Estado, diciembre de 1978, Constitución de 1978, pues claramente corresponde a un fragmento de la Constitución de 1978. Ojo, si os ponen esta fecha, 29 de diciembre fue cuando apareció en el BOE. La fecha en la que el pueblo español la aprobó en un referéndum, que es el acontecimiento importante, fue el 6 de diciembre de 1978. Dentro de lo que llamamos la transición, el paso para España de la dictadura al régimen democrático. Los autores de una constitución son los diputados que forman las Cortes Constituyentes. Ahora bien, de esta Constitución sabemos que fue los redactores, los diputados que redactaron el anteproyecto de la Constitución, que luego pasó a ser aprobado en el Congreso y después aprobado por el pueblo español, los 7 padres de la Constitución, que representaban las sensibilidades políticas que estaban reflejadas en ese Parlamento. Destaca la mayor incorporación de nombres del partido de la UCD, un partido en aquel momento en el gobierno: Miguel Herrero de Millón, Gabriel Cisneros y José Pedro Pérez Llorca. Del Partido Socialista Obrero Español estaba Gregorio Pérez Barba, de Alianza Popular Manuel Fraga, del Partido Comunista de España Jordi Solé Tura y Miquel Roca en representación de los nacionalistas catalanes. El destinatario es colectivo, el pueblo español. Respecto al contexto histórico, básicamente lo que hay que hacer es un brevísimo resumen del epígrafe 12.1, es decir, el periodo que habla de los inicios del reinado de Juan Carlos I y la transición democrática española. Hay que mencionar la muerte de Franco y el nombramiento por Franco del rey, el primer gobierno de Adrián Navarro y ese fracasado espíritu de febrero, que acabará con los enfrentamientos y la poca sintonía que tenía Arias Navarro, último presidente de gobierno de Franco, con el rey, y el nombramiento en julio de 1976 por parte del rey, que nombró a Suárez. Aquí, por ejemplo, os pongo un poco las sensaciones o los sectores o las ideas de cómo debería evolucionar un régimen totalitario, según en los apuntes, pero ahí os lo recuerdo, pues el sector inmovilista, que quería seguir con el franquismo como Franco lo había dejado atado y bien atado, seguir con el franquismo con ligeras reformas, que sería esa derecha representada por la Alianza Popular, reformar el franquismo con reformas un poco más profundas, que sería la idea de Suárez, y la ruptura con el franquismo representada por la oposición de izquierda, los socialistas y los comunistas. La importancia que va a desarrollar Suárez con la ley para la reforma política. Recordad, si habéis leído ya los apuntes, lo de cambiar la ley con la ley.
También hace referencia a los peligros de la transición, pues los atentados del despacho de los laboralistas de Atocha, es decir, los atentados de la extrema derecha, o los secuestros del Grapo, así como los atentados de ETA. Fue fundamental en este periodo la legalización de los partidos políticos y la ley de amnistía de 1977. Esta legalización de los partidos políticos inicialmente no contaba con la posibilidad de legalizar al PC por las resistencias que entre los sectores más reaccionarios del régimen presentaba esta opción, pero Suárez supo manejarlo y al final, en abril de 1977, se legalizó el PC. ¿Cómo se llega a elecciones a cortes constituyentes? Recordad, es importante, cortes constituyentes. La función de estas cortes, elegidas el 15 de junio de 1977, es elaborar una constitución. Como la mayor parte de la sociedad española le apoyó la posición que defendía Adolfo Suárez dentro de un partido que se habría creado para eso, la Unión de Centro Democrático, un partido de centro-derecha, y cómo aparece como segunda fuerza el Partido Socialista Obrero Español. La necesidad del consenso, algo de lo que hablaremos ahora un poco con la Constitución, se va a pactar, se va a reflejar en los pactos de la Moncloa, unos pactos de carácter económico y social necesarios para tranquilizar la situación política y económica, y la misma Constitución del 78. Acabada la Constitución del 78, la función de esta Cámara ya no tiene, las cámaras se disuelven y se van a convocar elecciones en marzo de 1979, en las que volverá a ganar el partido de la UCD con Suárez y volviendo a quedar el PSOE como segunda fuerza política. Del periodo 1979-1982, rápidamente mencionar la crisis política de la UCD, que provocó la dimisión de Suárez, el golpe de Estado del 23 de febrero y la llegada del gobierno, el último gobierno del periodo centrista de la UCD, de Leopoldo Cabo Sotelo. En algunas cosas, o sea, no se trata solo de repetir los apuntes, hay que incidir en algunos aspectos del contexto histórico para relacionarlo con el texto de la Constitución. Por ejemplo, incidir en eso que ahora en este breve resumen he hablado rápidamente, es decir, lo de el cambio de la ley por la ley, la importancia que tuvo para eso la ley para la reforma política, como recordaréis de los apuntes, el harakiri de las Cortes de Franco, es decir, el régimen aceptó que con una ley se cambiara la ley, que esa ley última tendría que ser la Constitución y que la Constitución tendría que ser de consenso. ¿Qué significa de consenso? Significa que tuvieron que ceder los franquistas y tuvieron que ceder los republicanos comunistas y socialistas para de alguna manera acabar aceptando todos un poco el juego político que en ese momento necesitaba España. Y también, porque a veces no se menciona mucho, pero esta Constitución y este momento histórico fue necesario porque había una movilización y una presión popular que verdaderamente deseaba un cambio social y económico y político en España, y que España se convirtiera, un país más del resto de Europa, se convirtiera en un país democrático. Los que han resistido a esta evolución hacia la democracia han sido fundamentalmente la extrema izquierda y la extrema derecha. La extrema derecha, los nostálgicos del franquismo, con los grupos terroristas que organizaron, pistoleros fundamentalmente, y el terrorismo de signo independentista como ETA o el terrorismo de izquierdas del Grapo y el FRAP. ¿Qué buscaban este tipo de actuaciones? Provocar la actuación del ejército y de las fuerzas de orden público, que claramente tenían mucha presencia de franquistas en ella, para, con lo que se llamó el ruido de sables, es decir, el ruido que hacía de alguna manera
los miembros del ejército se opusieran a las reformas y acabaran con el experimento de la democracia. Es un poco en el contexto histórico. Respecto a las ideas, en esta parte, os voy a exponer aquí, a la derecha, se aprecian un poco lo que tenéis que contar. Insisto, no es parafrasear, no es contar lo mismo que dice el texto con otras palabras. Tenéis que explicar lo que significa ese texto. Por tanto, en esta Constitución, más que encontrar una idea principal, habría que hablar de los artículos, por lo cual tenéis que leerlo, y sobre todo agrupar los artículos por el significado que tienen. Y aquí un poco os propongo esta agrupación. Aquí en el artículo 1 se habla de Estado social, democrático de derecho, valores. En el artículo 1, párrafo 2 se habla de la soberanía nacional y en el artículo 1, párrafo 3 se habla de la monarquía. Pues hay que explicar un poco qué significa esto. Y aquí os propongo una redacción parecida, ¿no? Se contonen los principios de Estado democrático, de soberanía nacional, la soberanía reside en el pueblo, concepto de soberanía nacional y monarquía parlamentaria. Centrémonos sobre todo en el tema de monarquía parlamentaria. Fijaros, en el artículo número de la Constitución ya aparece lo de monarquía parlamentaria. Es una Constitución que no deja el debate sobre monarquía o república, ¿no? Desde el primer momento y por la vía de la Constitución se quiere dejar claro que España va a ser una monarquía. Hay que recordar que el rey es rey en ese momento porque ha sido designado con plenos poderes políticos. Plenos poderes políticos que el rey Juan Carlos renuncia a favor de la soberanía nacional. Entonces, un poco en este primer artículo habría que decir eso, hablar de monarquía parlamentaria para evitar el debate república-monarquía, se zanja y no se da la posibilidad de discutir posteriormente sobre monarquía o república, si no es a través de una modificación de esta Constitución. Segundo, indicar que la renuncia de los poderes absolutos que tenía esta monarquía es una decisión personal del rey, porque Franco le había dado todos los poderes que Franco tenía, y que eso permite, al ceder, y eso es así, nos guste o les guste a la gente o no les guste, pero el hecho de que el rey renuncie es lo que permite abrir la soberanía nacional y avanzar hacia un Estado social y democrático de derecho. Respecto al artículo 2, que habla de la unidad de la nación, hay que relacionarlo con los artículos 137, 145 y 155 que aparecen en el texto. Con lo cual, es un poco de ver qué artículos hablan del tema de las autonomías. En principio, y hablando del artículo 2, hay que indicar que la unidad de España es compatible con la pluralidad nacional. De hecho, aunque aquí no lo pongo, ahora lo saco a colación, la utilización de las palabras nacionalidades y no la palabra naciones fue un tema de amplio debate, porque la minoría catalana y el Partido Comunista era partidario de la utilización de la expresión nación, la autonomía, el derecho de autonomía de las naciones. Y sin embargo, tanto la UCD como Alianza Popular eran contrarios a la utilización de la expresión naciones, defendiendo que solo hay una nación, que es la nación española. Eso, por ejemplo, se podría comentar aquí. Este modelo de Estado no es unitario, pero tampoco es federal, ¿vale? Es un Estado autonómico. Y simplemente explicar que entre 1979 y 1983 se llevaba a cabo la creación de las 17 comunidades autónomas. Y que
Los artículos 137, 147 y 155 hablan de que estas autonomías tienen que tener como ley fundamental para constituirse como una autonomía, las agrupaciones de provincias que decidan constituirse en una autonomía, tienen que tener como ley fundamental los estatutos. ¿Qué es un estatuto? La constitución de una autonomía. Y sobre todo, y es importante, que el ordenamiento jurídico de estos estatutos, es decir, estos estatutos, forma parte de las leyes del Estado. De manera que un estatuto de autonomía no puede vulnerar lo que dice la Constitución. De ahí los problemas que ha habido en Cataluña y en su momento en el País Vasco respecto a la posibilidad de reformar los estatutos de autonomía, que se pueden interpretar que las reformas que quieren hacer ahora de su estatuto de autonomía vulneren la Constitución. Y de ahí que se redacta el artículo 155, que permitiría al gobierno obligar a dicho cumplimiento en el caso de que algún estatuto o alguna autonomía no actuase conforme a la Constitución. Recordad un poco y podéis hacer alguna referencia a lo ocurrido en 2017 en Cataluña, donde se tuvo que aplicar el artículo 155 de la Constitución durante unos meses. Respecto a los artículos 6, 14, 16, 20, habla en general de las libertades y del pluralismo político. Pluralismo político, sobre todo, en lo que hace referencia a que haya todos los partidos políticos. Y hacéis una referencia a lo que ya habéis podido mencionar, de la legalización del Partido Comunista, sin el cual esta Constitución no podría haberse redactado. Igualmente, sobre el tema de la igualdad de derechos, y aquí podéis hacer una referencia al papel, a la igualdad con respecto a la mujer. Podéis decir que en el referéndum para la reforma política, en las elecciones del 77 y en el referéndum de la aprobación de esta Constitución, ya se hizo por sufragio universal masculino y femenino. Pero todavía quedaban pendientes algunas cuestiones que la Constitución tendría que fijar clara sobre la igualdad plena de hombres y mujeres. Podéis mencionar muy rápidamente que hasta el año 75 la mujer tenía una consideración de segunda categoría, no podía hacer nada sin permiso del padre o del marido, y que a partir del 75 podían hacerlos con permisos maritales. Por de alguna manera, esta Constitución lo que viene a decir es que hay una plena y absoluta libertad entre los hombres y las mujeres, que hay absoluta libertad religiosa, que hay absoluta libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco, eso sería el resumen. Y sobre los artículos 66 y 67, que habla de las Cortes Generales, hace alguna mención a que son cortes formadas por un Congreso y un Senado, que ambos Congreso y Senado se eligen por sufragio universal, masculino y femenino, completamente, porque el Senado que tuvo que aprobar esta Constitución, el Senado que se eligió en junio de 1977, no todos los componentes lo hacían de forma siendo elegidos, porque había 41 senadores que habían sido elegidos directamente por el rey. Esto con la Constitución desaparece. Y el artículo 77, haciendo referencia también al tema de las cámaras, al tema de las Cortes, Congreso y Senado, de alguna manera hace referencia a la participación semidirecta de los ciudadanos, que pueden presentar proposiciones colectivas para ser estudiadas como leyes. De alguna manera hablar de cierta democracia semidirecta. Con eso puede que sea un poco largo, pero estarían las ideas claves que tenéis que hacer referencia. La importancia del concepto de monarquía parlamentaria para, ahora lo resumo, monarquía parlamentaria para hacer referencia a la Constitución
para no entrar en el debate monarquía-república. Hace referencia a que es un Estado unitario, pero que admite las nacionalidades y las regiones, por tanto, el Estado autónomo va a producir. El pluralismo político, algo fundamental en una democracia. La igualdad de derechos y libertades, fundamental en la democracia, y comentáis un poquito lo de la mujer, la igualdad de derechos de las mujeres, y sobre el Congreso y el Senado, que son en la Cámara Legislativa, que son el poder legislativo. Y con esto estarían un poco establecidas las lecciones de este comentario de texto.